¿Qué tal comunidad del último huésped? Me llamo Catalino. Vivía en un pueblo pequeño. Apenas estaba creciendo. No había muchas casas y para ese entonces ni siquiera teníamos luz eléctrica. Las noches se iluminaban con candiles de petróleo. Esa era nuestra normalidad. Vivía con mi esposa y mis 2 niños pequeños. La casa no era grande, todavía tenía muchas cosas por mejorar. Pero yo estaba contento porque al menos ya no vivía con mis suegros. Cuando construía el patio se me ocurrió ir al río a buscar piedritas. Nos bañábamos en la parte de atrás de la casa. Había una pileta de agua y el suelo se enlodaba mucho. Las piedritas ayudaban a que el agua se absorbiera mejor y no se regara por todo el patio. Así que planeaba colocarlas alrededor. Para eso tomaba mi carretilla y caminaba hasta el río. Me quedaba como a 20 minutos a pie. Había varias formas de llegar, pero yo usaba un sendero menos transitado. Era más solitario. Estaba rodeado de árboles que tapaban parte de la luz del día. Aún así yo lo prefería porque era más directo. Ese día di 2 vueltas. En un solo viaje no cabían suficientes piedras en la carretilla. Así que fui una vez por la mañana. Cuando regresé me quedé a comer en casa. Ya por la tarde el sol había bajado un poco. Yo me había quemado bastante la piel con el calor de la mañana, así que decidí hacer el segundo viaje cuando el clima estuviera más fresco. Fue entonces cuando algo extraño se atravesó en mi camino. En medio del sendero vi a una persona tirada a un costado. El camino no era ancho, así que prácticamente ocupaba casi todo el paso. En el pueblo todos nos conocíamos. Por eso me acerqué rápido pensando que tal vez era alguien del lugar, pero no lo reconocí. Era un hombre de edad avanzada, tendría unos 80 años. Estaba quejándose de dolor y se agarraba la pierna con fuerza. Decía que le había picado una serpiente. Me incliné para ayudarlo. Intenté apartarle la mano para revisar la herida, pero el señor decía que le dolía mucho y no quería soltar su pierna. Cuando le tomé el brazo para moverlo, sentí algo que me llamó la atención. Estaba muy delgado, sus pómulos se marcaban demasiado. Bajo la camisa blanca se notaban claramente los huesos del pecho. Se veía débil, frágil. Le dije que teníamos que ver la mordida para intentar sacar el veneno. El viejito lloraba, repetía que el dolor era insoportable. Me pedía una y otra vez que lo llevara con su familia. Yo le pregunté dónde vivía porque no lo reconocía de ninguna parte. No me respondió con claridad, solo insistía en que lo llevara con sus hijos. Con trabajo logré apartarle la mano y revisar su pierna. No encontré nada, ni una sola marca. Él me decía que era una serpiente oscura y venenosa, pero por más que busqué no vi ninguna picadura. Levanté el pantalón para revisar mejor. Miré ambos lados de la pierna. Todo parecía normal. No había hinchazón, no había marcas. Pero el viejito seguía llorando. Su cuerpo temblaba y me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Me agarraba de los brazos con fuerza sorprendente para alguien tan delgado. Yo le preguntaba si estaba seguro de lo que había sentido, pero él solo repetía que le dolía mucho, que lo ayudara, que lo llevara con su familia. Intenté pararlo, pero el señor no cooperaba. Aún así no fue tan difícil levantarlo. La verdad casi no pesaba. Pero su cuerpo se sentía extraño, muy ligero, como si solo estuviera sosteniendo huesos cubiertos por ropa. Le pedí que se sentara en la carretilla. Como pude lo acomodé. Cuando casi lo cargué me dio escalofrío sentir sus costillas tan marcadas bajo la camisa. Lo coloqué con cuidado y le volví a preguntar dónde estaba su casa. No respondió. Así que di media vuelta para regresar al pueblo. Pero apenas avancé unos pasos comenzó a gritarme que no era por ahí, que su casa no estaba en esa dirección, que era rumbo al río. Para ese momento el sol ya se estaba metiendo y el camino hacia el río quedaba más cubierto por los árboles. La luz de la tarde casi no alcanzaba a entrar. Aún así giré la carretilla y me dirigí hacia el río. El hombre me pedía que avanzara despacio. Decía que el cuerpo le dolía demasiado. Repetía que la serpiente era muy grande, negra, que se le había enrollado en la pierna.
Lloraba de una manera muy incómoda, un lamento bajo que me ponía nervioso. Yo estaba preocupado, tenía miedo de que realmente estuviera envenenado, pero no había visto ninguna mordida. De pronto me pidió que me detuviera. Lo hice. Me dijo que se sentía muy agitado, que quería quedarse un momento bajo la sombra de un árbol. Lo bajé con cuidado y ahí se quedó sentado. Pasó un buen rato. Se quejaba en voz baja mientras se agarraba el pecho. Yo le insistía en regresar al pueblo. Le decía que conocía a un hombre que curaba heridas y piquetes, que podía ayudarlo. Pero él repetía que sus hijos lo estaban esperando en el río. Yo volví a decirle que mejor regresáramos. Él pedía un momento más, decía que estaba muy cansado. Su pecho subía y bajaba exageradamente, como si hubiera corrido kilómetros. A mí me daba incomodidad verlo respirar así. Se le marcaban todos los huesos cuando inhalaba. Era algo que me inquietaba. Aclaro algo. Yo no pensaba que me fueran a robar. En ese tiempo la gente del pueblo no tenía esa maldad. No era común que alguien se aprovechara así, pero sí me sentía nervioso. La noche estaba cayendo. El señor no dejaba de quejarse, y podía notar cómo su cuerpo se agitaba de una forma rara. Después de un buen rato me pidió que siguiéramos hacia el río. Para entonces casi no quedaba luz. Comenzamos a bajar la colina. El río estaba más abajo. Yo empujaba la carretilla con cuidado porque sentía que en cualquier momento se me iba para adelante. Mientras bajábamos noté algo. El hombre se quejaba cada vez menos, pero su voz se volvía más ronca, más grave con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos al río me detuve. No había nadie. El lugar estaba completamente vacío. Solo se escuchaban los grillos y el agua correr entre las piedras. La noche ya había cubierto todo con tonos oscuros. Le pregunté dónde estaban sus hijos. En esa parte del río no se veía nadie. Me dijo que estaban del otro lado, que lo estaban esperando para llevarlo a la ciudad y curarlo. Ahí algo no tenía sentido. Primero me decía que lo había picado una serpiente. Ahora hablaba de que lo llevarían al médico a la ciudad. Las cosas no cuadraban. Le expliqué que no podía cruzar el río. Estaba profundo, y menos con la carretilla. Pero él insistió. Dijo que más abajo había una parte donde el agua estaba baja, que por ahí se podía cruzar sin problema. Yo ya estaba comprometido, y también tenía miedo de dejarlo solo ahí en la oscuridad. Así que le hice caso. Giré la carretilla y comencé a avanzar río abajo buscando esa parte baja que él aseguraba que existía. Avancé con la carretilla para la parte baja del río. La noche ya había cubierto casi todo. Apenas se distinguían las piedras y el brillo tenue del agua. Comencé a meterme despacio. El agua estaba fría. Primero me cubrió los zapatos, luego los tobillos. Yo empujaba la carretilla desde atrás y no dejaba de mirar al viejo. Ya no se quejaba como antes, pero su respiración era cada vez más pesada. Se escuchaba fuerte en medio del silencio del río, y su cuerpo se movía de manera frenética, como si estuviera temblando sin control. Yo lo veía todo el tiempo, le decía que aguantara, que ya casi cruzábamos. Fue entonces cuando escuché algo distinto, arcadas. Me detuve de inmediato. El señor comenzó a sacar de la boca un líquido muy oscuro, tan oscuro que incluso en la penumbra se notaba. Le manchaba la camisa blanca y escurría por los costados de la carretilla. Yo no sabía qué hacer. Intenté levantarlo, pero él no se dejó. Solo señalaba el otro lado del río con la mano temblorosa. Seguía expulsando ese líquido espeso que caía al agua y a la madera. Yo estaba desesperado. El agua ya me llegaba por arriba de los tobillos y sentía el frío subir por las piernas. Todo parecía salirse de control. Y entonces pasó algo que hasta hoy no puedo explicar. Ahí, en medio del río y bajo la oscuridad, la carretilla se prendió en fuego. Fue instantáneo, como si alguien hubiera encendido madera seca. Las llamas subieron de golpe y tuve que echarme hacia atrás para no quemarme. Me quedé temblando. No entraré en detalles de todo lo que vieron mis ojos, pero el señor se sacudía de manera intensa dentro del fuego.
Y lo más extraño es que no recuerdo haber escuchado ningún grito, ningún alarido, solo el sonido del fuego. Yo me quedé en shock. Intenté salir del río, pero me resbalé y caí al agua. Por un momento pensé que tal vez todo era una ilusión, que estaba confundido. Pero el fuego seguía ahí, ardía con fuerza. Logré levantarme y salir como pude hacia una orilla. No había tormenta, no cayó ningún rayo, no hubo nada que explicara lo que estaba pasando. Simplemente la carretilla se encendió de un momento a otro. Sentí una impotencia enorme. Comencé a llorar. Me preocupaba el Señor. No entendía qué estaba sucediendo. Y así como el fuego comenzó, se apagó, de golpe, como si alguien hubiera vaciado una cubeta de agua sobre las llamas. Se disipó por completo. Me quedé inmóvil. La cabeza me daba vueltas. Con miedo me acerqué despacio a la carretilla. El hombre había desaparecido. No había rastro de él. Y era imposible que su cuerpo se hubiera consumido en 3 o 4 minutos. No vi que saltara. No lo vi caer al agua. No tenía lógica. En ese momento lo único que hice fue correr de regreso al pueblo. Jamás en mi vida experimenté tanto miedo. El camino se me hizo eterno. La oscuridad de los árboles parecía cerrarse sobre mí. Sentía una pesadez horrible en las piernas que casi no me dejaba correr. Pero no me detuve. Solo quería llegar a mi casa y no volver a mirar atrás. Cuando llegué a mi casa, mi esposa salió de inmediato. Se quedó mirándome fijo. No entendía por qué traía esa cara. Asustado, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo imposible. Me preguntó qué había pasado. Intenté explicarle, pero la desesperación me ganó. Sentí que la voz se me quebraba y comencé a llorar. No podía procesar lo que había vivido. No sabía ni por dónde empezar. Le decía que el hombre se había esfumado, que estaba en la carretilla, que lo vi arder, que luego ya no estaba. Se lo describía. Un anciano muy delgado, camisa blanca, huesos marcados, ojos llenos de lágrimas. Mi esposa me miraba confundida. No conocía a nadie con esa descripción. En el pueblo todos nos conocíamos. Nadie había visto a un hombre así. Esa noche no dormí. No podía pegar el ojo. Me sentía muy pesado, como si trajera algo encima, y al mismo tiempo débil, enfermo. El cuerpo me temblaba sin razón. Intentaba explicarme cómo era posible. Yo lo agarré con mis manos, sentí su piel, sentí sus huesos moverse cuando respiraba. Vi cómo se le marcaba el pecho bajo la camisa. No fue un sueño. Al otro día mi esposa salió a preguntar. Habló con varias personas del pueblo. Nadie sabía de quién hablaba. Nadie había visto a un hombre herido por serpiente. Nadie tenía un familiar perdido. Fuimos al río. La carretilla seguía ahí. Tenía marcas claras de quemazón. La madera negra, el metal chamuscado. Era evidente que algo se había incendiado encima. Yo no estaba mintiendo. Después de eso me enfermé. Me sentía sin fuerza, sin ánimo, como si algo me hubiera drenado por dentro. Algunas personas que me conocían se acercaron a preguntarme qué había pasado. Yo les contaba la misma historia. Les decía que fue real, que no lo soñé, que no pude haberlo imaginado. Y la carretilla era testigo. Yo solo no pude haberla prendido fuego en medio del río. No tenía sentido. Estuve enfermo varios días. Una tristeza rara que no sabía explicar. Afortunadamente, una señora del pueblo que se dedicaba a rezarle a la gente asustada vino a verme. Me rezó varias noches, hizo oraciones en mi casa. Poco a poco empecé a mejorar, pero hasta el día de hoy han pasado casi 50 años y no le encuentro explicación. Nunca supe quién era ese hombre, ni por qué se me apareció en el camino, ni por qué insistía en cruzar el río. A veces quiero creer que era un alma en pena. Otras veces pienso que pudo ser algo mucho más oscuro. Con el tiempo decidí dejar de hacerme preguntas. Hay cosas que uno no va a entender nunca. Lo único que me queda es creer en Dios, en los santos, en que algo más grande nos protege. Porque les puedo jurar algo,
Esa experiencia me marcó por mucho tiempo. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con la siguiente aterradora experiencia. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Leopoldo. Cuando estaba chiquito, hace ya como 60 años, tenía una costumbre muy mala. Agarraba una rama seca del suelo. Luego me iba directo a molestar a los puercos del rancho. Los correteaba por todos lados jugando con ellos. Eran animalitos pequeños. A mí me daba mucha risa ver cómo corrían asustados. También lo hacía con las gallinas, a veces con los perros. Pero por alguna razón siempre me llamaban más la atención los puerquitos. Viví casi toda mi vida en ese rancho. Era de mis papás. Ahí crecí junto con mis 7 hermanos. Yo era el más chico de todos. Había corrales para los animales, pero muchas veces a los puercos los dejaban libres durante el día. Salía con mi vara seca y empezaba a corretearlos. Aunque escuchara a mi mamá gritarme desde lejos para que ya los dejara en paz, nunca le hacía caso. Corría detrás de ellos solo para asustarlos. Me reía mientras se metían entre los árboles. A veces me alejaba más de lo debido. Terminaba metiéndome al monte sin darme cuenta. En esos tiempos mis papás intentaban asustarnos con historias. Nos hablaban de chaneques, de la llorona, de cosas que salían cuando caía la noche. Pero yo nunca fui un niño miedoso. Nunca creí mucho en eso. Incluso muchas noches acompañaba a mi papá a caminar por los senderos que rodeaban la propiedad. Caminábamos entre la oscuridad, sin lámparas, y jamás sentí miedo. Hasta una ocasión. Recuerdo que iba corriendo detrás de un cerdito, como siempre. Lo raro fue que ese animal se alejó más de lo normal. Casi nunca pasaba. Los puercos parecían saber hasta dónde llegaba el terreno. Se metían entre los árboles, pero siempre regresaban dando la vuelta más adelante. Ese día no. El animal siguió corriendo hacia adelante sin detenerse. Yo tendría unos 10 años entonces. Salí detrás de él sin pensarlo. Corría lo más rápido que podía. Le gritaba para ver si se detenía, pero sus 4 patas se movían más rápido que las mías. Llegó un momento en que lo perdí de vista. Ya venía cansado. Traía el cuerpo raspado por las ramas que me golpeaban mientras avanzaba entre el monte. Seguí caminando un poco más, hasta entender que ya no sabía exactamente dónde estaba. Todavía había luz. Alcanzaba a ver los árboles y el suelo, pero el día ya se estaba apagando poco a poco. Me quedé quieto un momento, tratando de escuchar. Entonces oí al animal. Se movía más adelante. Hacía ruido entre la maleza. Seguí caminando hacia ese sonido, aunque ya no tenía claro el camino de regreso. Solo pensaba en encontrarlo. Sabía que si volvía sin el cerdo, mis papás me iban a castigar. Y sus castigos eran duros. Tenía más miedo de eso que de quedarme solo en el monte. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles había un hombre parado, a unos metros delante de mí. Parecía caminar despacio. Iba vestido completamente de negro. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Jamás había visto a alguien vestido así en el rancho. Su ropa se veía elegante, distinta a la de la gente del lugar. Llevaba un sombrero. No era como los de palma que usaba mi papá. Era más fino, más nuevo. Sentí una incomodidad rara al verlo tan cerca, aunque no sabría explicar por qué. Aún así decidí desviarme un poco. Seguí buscando al cerdo. Lo que más me llamó la atención en ese momento fue algo muy extraño. Aunque yo me alejaba de la silueta que había visto entre los árboles, el hombre parecía seguir apareciendo cerca de mí. No caminaba directamente detrás, ni venía hacia donde yo iba. Era distinto. Cada vez que miraba a un costado, ahí estaba, a pocos metros, caminando entre los árboles como si avanzara en otra dirección, pero nunca se alejaba realmente. Eso empezó a inquietarme. Seguí caminando intentando encontrar al cerdo, pero llegó un punto en el que estaba tan pendiente de aquella figura que olvidé por completo hacia dónde había escuchado al animal. Me detuve un momento, respiré hondo. Entonces decidí rendirme y regresar al rancho.
La luz del día ya casi desaparecía. El monte comenzaba a oscurecerse y los árboles se veían más cerrados. Fue ahí cuando me di cuenta de algo peor. Ahora sí, el hombre venía detrás de mí. Sentí por primera vez un miedo real, una incomodidad que me apretaba el pecho. Me armé de valor y le grité: «¿Quién eres?». No respondió, ni una palabra, solo siguió caminando. Eso me molestó y también me asustó. Agarré una piedra del suelo y se la lancé. La piedra golpeó su ropa negra y rebotó sin que él pareciera reaccionar. Intenté verle la cara. Desde donde estaba solo alcanzaba a notar la piel muy pálida, como manchada en algunas partes, aunque no podía asegurarlo bien por la distancia y la poca luz. Volví a gritarle qué quería. El hombre siguió avanzando. Entonces decidí ignorarlo y continuar hacia el rancho. Pensé que mientras más rápido saliera del monte mejor. Pero en ese momento escuché al cerdo. El sonido venía detrás de mí. Me di la vuelta y ahí lo vi. El hombre tenía al animal en el regazo. Lo sostenía como si lo estuviera abrazando. Sentí coraje más que miedo. «Ese cerdo es de mi familia», le grité. Avancé unos pasos para recuperarlo, pero mientras más me acercaba, algo comenzó a sentirse mal. El sujeto parecía hacerse más grande. No sé cómo explicarlo. No crecía de golpe, solo daba la impresión de ocupar más espacio, como si su tamaño cambiara conforme yo me acercaba. Eso me quitó valor. Aún así le exigí que me devolviera el animal. Le dije que lo estaba robando. Entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar. El hombre comenzó a hacer un ruido extraño. No venía del cerdo, salía de él. Era un sonido entre gruñido y un ahogo profundo, como alguien intentando respirar sin lograrlo. Un ruido húmedo que salía de la garganta y se hacía cada vez más intenso. Sentí como el miedo me recorría el cuerpo. Retrocedí lentamente. El hombre dio grandes zancadas hacia mí y pude verle mejor el rostro. Tenía la boca demasiado grande, abierta, mostrando una dentadura muy blanca que no encajaba con su cara. Los dientes parecían sobresalir hacia adelante, como si quisieran salir de la boca. Ahí entendí que debía correr. Me di la vuelta y avancé entre los árboles sin mirar atrás. Apenas veía por dónde iba. Las ramas me golpeaban y el suelo se sentía irregular bajo mis pies. Entonces escuché algo peor. Detrás de mí sonaban pasos como de un caballo persiguiéndome. Eso fue lo que más miedo me dio, porque sabía que detrás había un hombre, pero el sonido era de un animal de 4 patas. No quería voltear, pero a veces lo hacía por instinto, y lo veía. Aquella cosa avanzaba brincando, subía y bajaba entre los árboles. El sombrero ya no estaba. Su figura cambiaba mientras se movía. Mi cuerpo comenzó a fallar. Sentía las piernas débiles, se doblaban y casi caía al suelo. El sonido de aquel ser se acercaba a mis oídos. Ese ahogo constante parecía respirarme encima, como si tuviera la boca pegada a mi oído. Corría sin saber hacia dónde. En uno de esos momentos volteé otra vez y vi algo imposible de describir bien. Parecía la mezcla de un caballo con un venado. La cabeza grande, el cuerpo deformado por la oscuridad del monte. La luz ya casi no entraba entre los árboles. Yo lloraba mientras corría. «Déjame en paz», gritaba. «No me hagas nada». Pero aquella cosa seguía haciendo ese sonido de animal herido. De pronto todo quedó en silencio. Solo escuchaba mi respiración agitada. El monte entero parecía haberse calmado. Aún así seguí corriendo, con las piernas ardiendo, sin saber en qué dirección iba. Lo único que me dio un poco de tranquilidad fue escuchar el sonido de un arroyo. El agua corría entre las piedras y ese ruido lo reconocí de inmediato. Sabía que ese arroyo no pasaba lejos de la casa, así que empecé a bajar como pude. Aún así el miedo no se iba. Sentía que esa cosa seguía detrás de mí, aunque ya no escuchara pasos ni aquel sonido extraño. Traía una pesadez horrible sobre los hombros, como si alguien me empujara para abajo. Me costaba hasta tragar saliva. Corría y caminaba al mismo tiempo. Tropezaba, me levantaba. Solo quería salir del monte.
hasta que finalmente vi las cercas del rancho. Mis papás ya me estaban buscando. Mis hermanos también andaban afuera preocupados porque ya había oscurecido y yo no aparecía. Cuando me vieron llegar se acercaron rápido. Dicen que yo venía pálido y temblando. Ni siquiera podía hablar bien. Me abracé a mi mamá como si fuera mucho más pequeño. Sentía que si la soltaba algo iba a volver por mí. Mis padres contaban después que lloraba sin parar. Intentaba explicar lo que había pasado, pero solo tartamudeaba. Las palabras no me salían. En ocasiones parecía que me ahogaba con mi propia saliva al intentar hablar. Tuvieron que calmarme entre todos. Cuando por fin pude decir algo, comenzaron a buscar por los alrededores al hombre que yo describía, pero ni mi propia explicación tenía sentido. A veces hablaba de un señor vestido de negro, otras veces decía que era un animal. Luego volví a decir que era una persona que caminaba como caballo. Nada coincidía. Mi abuelo se enteró de lo ocurrido esa misma noche. Me dijo que en el monte hay cosas que uno no entiende. Según él, lo que hice mal fue tirarle la piedra. Me explicó que hay entidades oscuras que vagan por la sierra y que uno no debe provocarlas ni faltarles al respeto. Que lo correcto habría sido seguir mi camino sin enfrentarlo, continuar buscando al cerdito y no desafiar aquello que no conocía. Decía que tal vez ese ser se molestó conmigo por haberlo agredido y por eso quiso asustarme. Dijo que esas cosas a veces desaparecen personas durante días, que eran peores que los duendes de las historias. Por cómo yo lo describía, ese ser robaba la energía de la gente y podía volverlos locos. Yo le creí. Hasta hoy no sé qué fue lo que me siguió esa tarde, nunca volví a verlo. Y a quien tampoco volvimos a ver fue al cerdito. Jamás regresó al rancho, nunca supimos qué pasó con él. Yo insistía en que aquella cosa se lo había llevado. Durante mucho tiempo soñé con eso. Soñaba que ese ser oscuro se comía mi cerdito entre los árboles. Despertaba sudando y con miedo de volver a cerrar los ojos. Les juro que después de aquel día cambié por completo. Tuve miedo incluso de salir solo al patio trasero. Pasé meses sin querer alejarme de la casa sin compañía. El monte dejó de ser un juego para mí. Desde entonces estoy seguro de algo. En la sierra existen cosas muy oscuras, cosas que no se dejan ver siempre, pero que están ahí. Y también estoy seguro de que muchas personas que escuchan esto conocen a alguien que ha vivido algo parecido. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con la siguiente aterradora experiencia. Hola huéspedes, me llamo Sabrina. La siguiente experiencia le ocurrió a mi abuelo, pero se las contaré en primera persona para que sea más fácil de seguir. Me llamo Melitón, y lo que voy a contar pasó hace muchos años, cuando todavía trabajaba todos los días en mi rancho. Siempre llevaba un espejo conmigo cuando salía al monte de noche. No era grande, apenas cabía en el morral que cargaba al hombro. Ese consejo me lo dio un amigo que era brujo. Era conocido de la familia y más de una vez nos ayudó con cosas del campo. Él decía algo que nunca olvidé, que en el monte los demonios a veces toman forma de animales para confundir a la gente, y que cuando se reflejan en un espejo, su verdadera forma aparece. Yo le creí, no porque fuera un hombre fácil de convencer, sino porque en varias ocasiones me tocó ver ganado extraño dentro de mis tierras. Toros demasiado grandes, caballos que te seguían con la mirada sin moverse, animales que parecían normales, pero cuya presencia se sentía pesada. Uno aprende a distinguir cuando algo no está bien. Por eso adopté la costumbre de llevar el espejo cuando buscaba animales perdidos. Incluso le decía a mi hijo mayor que hiciera lo mismo cuando salía conmigo. Siempre pensé que era una precaución más. En ese tiempo vivía tranquilo con mi esposa y nuestros 4 hijos. Todos ya pasaban de los 5 años y el rancho era un lugar calmado. Hasta el día en que se me perdió una vaca. Era una de las más viejas que tenía, color café con manchas blancas cerca del cuello. La cuidaba mucho porque pensaba venderla pronto. La busqué toda la tarde,
Recorrí cercas, senderos y partes del monte donde normalmente pastaban. No aparecía por ningún lado. Y yo soy de los que cuando algo se les mete en la cabeza no descansan hasta resolverlo. Me costaba creer que se hubiera alejado tanto. Mis reses nunca caminaban grandes distancias. La noche comenzó a caer y yo seguía buscándola, hasta que la vi. Estaba a lo lejos, justo a la mitad de un arroyo. Desde que la distinguí sentí algo raro. El animal ya estaba mirando hacia donde yo estaba, como si supiera que yo había llegado. Permanecía completamente quieta, y desde esa distancia parecía más grande de lo que recordaba. En ese momento recordé el espejo. Lo llevaba dentro del morral, así que decidí no acercarme de inmediato. Me escondí detrás de un tronco grueso. Sé que para muchos puede sonar absurdo, pero en el monte uno aprende a no confiarse. Saqué el espejo con cuidado y lo asomé por un lado del tronco apuntando hacia el arroyo. El problema era que el cristal era pequeño, apenas reflejaba los árboles y el brillo del agua. No lograba captar al animal, así que asomé un poco el rostro. Ahí estaba la vaca, inmóvil, observándome, como esperando algo. Volví a ocultarme y acomodé mejor el espejo. Moví la mano lentamente hasta lograr que el reflejo alcanzara la figura que estaba en el agua. Y entonces lo vi. No era mi res. En el espejo apareció otra cosa. La piel era oscura, no como pelo de animal, más bien como cuero estirado, opaco, extraño. Lo primero que distinguí fueron las patas. Eran largas, parecidas a las de un venado. Sí me dio miedo. En cuanto vi aquellas patas largas en el espejo, lo escondí rápido detrás del tronco. Sentí como el corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Respiré hondo intentando tranquilizarme. Me repetía que tal vez estaba viendo mal, que podía ser un reflejo extraño. Esperé unos segundos. Luego volví a sacar el espejo con cuidado para intentar reflejar otra vez al supuesto animal. Esta vez levanté un poco más la mano. Lo que apareció en el cristal fue la parte superior del cuerpo. Parecía una persona, pero no era piel normal. Era como cuero oscuro cubriendo todo el torso. Algo rígido, antinatural. La figura no se movía absolutamente nada. Era como si estuviera congelada en el tiempo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, pero aún así levanté un poco más el espejo para verle el rostro. Y entonces vi algo horrible. Era una cara parecida a la de un hombre, pero los ojos estaban demasiado saltones, abiertos de una forma imposible. Y sobresalían unos cuernos blancos, casi tan grandes como los de un toro. Ahí ya no quise ver más. Guardé el espejo de inmediato y decidí regresar al rancho. Era la primera vez en mi vida que veía algo así. Cada paso que daba sentía que las piernas me fallaban. El corazón parecía salirse del pecho. Jamás volví a sentir un terror tan profundo como esa tarde. Comencé a caminar por el sendero intentando mantener la calma, pero pronto escuché pasos detrás de mí. Ahí estaba la vaca, justo el animal que había estado buscando. Pero algo en el ambiente se sentía mal, muy pesado, así que decidí no acercarme y seguir caminando rumbo a mi casa. La sensación en los hombros era insoportable, como si cargara un peso invisible. Escuchaba claramente ramas quebrarse detrás de mí. El animal venía siguiéndome. Mientras avanzaba, saqué otra vez el espejo para comprobarlo. Intenté apuntar hacia atrás, pero del susto se me cayó, porque en el reflejo alcancé a ver que aquella cosa estaba a unos 2 metros de mí. Lo único que logré distinguir fue parte del pecho y el cuello de ese ser oscuro antes de que el espejo golpeara el suelo y se hiciera pedazos. El sonido del vidrio rompiéndose me dejó paralizado unos segundos. Seguí caminando despacio, sin correr. Sentía que si corría aquella cosa se me echaría encima. Así que avancé rezando en silencio. No sabía oraciones completas, solo hablaba con Dios a mi manera. Le pedía que me cuidara, que me dejara llegar a casa. Por unos momentos dejé de escuchar pasos. Pensé que todo había terminado. Pero de pronto el animal se atravesó en el camino, justo en el sendero estrecho por donde iba bajando. Era la misma supuesta vaca del arroyo.
Se veía un poco más grande que la que yo buscaba, pero en todo lo demás era casi idéntica. Intenté rodearla sin mirarla mucho. No quería recordar el rostro que había visto en el espejo. Sentía que la piel se me erizaba solo de pensarlo. Me desvié entre los árboles intentando mantener la calma, pero era evidente que aquel ser ya sabía que yo desconfiaba, que entendía que yo había descubierto que no era una vaca. Entonces comenzó a mugir. El sonido salió a un costado mío y sentí toda la espalda recorrerme como si miles de hormigas caminaran sobre ella. Las manos me temblaban, pero seguí avanzando sin detenerme. Más adelante regresé al sendero, y la vaca seguía detrás de mí. Hubo un momento en que sentí claramente el hocico del animal golpearme la espalda, como empujándome suavemente. Como si quisiera que lo guiara de regreso a casa. Ahí sentí que mi cuerpo ya no respondía bien. Quise avanzar más rápido, pero me repetía que no debía correr. Entonces escuché algo peor, una risa. La risa de una persona muy vieja. Sonaba igual que cuando mi abuelo se reía sin ganas cuando estaba enfermo. Una risa seca, cansada, que no pertenecía al monte. Eso fue lo que me hizo perder el control. Salí corriendo, no pensé más. Corrí entre los árboles bajando por el sendero sin mirar atrás. No sabía si algo venía siguiéndome, solo corría. Después de varios minutos, cuando ya casi no podía respirar, volteé. No había nadie, el monte estaba en silencio, y yo me encontraba completamente solo, a solo unos minutos de llegar a mi rancho. Después de aquello me cambió la forma de ver el monte. Me dio miedo volver a mandar a mis hijos solos entre los árboles. Antes lo hacían seguido, era parte de crecer en el rancho, pero desde ese día ya no pude estar tranquilo cuando se alejaban. Mi esposa nunca me creyó del todo. Decía que seguramente el cansancio o la oscuridad me habían confundido. Aún así yo le describía cada detalle de lo que había visto. La cara, los cuernos, la piel oscura. Y cada vez que lo recordaba sentía la misma incomodidad. Jamás en mi vida algo me había provocado tanto escalofrío solo con pensarlo. Desde entonces nunca volví a salir sin un espejo en el morral. Se volvió costumbre. Y cuando mis hijos crecieron y comenzaron a internarse más en el monte, también les recomendé llevar uno. Porque hasta hoy pienso en algo. No quiero imaginar qué habría pasado si hubiera llevado a ese ser hasta el rancho donde estaba mi familia. Tiempo después volví a ver al amigo brujo que me había dado el consejo del espejo. Le conté todo lo que me ocurrió y le dije que sin saberlo, su advertencia probablemente me había salvado la vida. Él me respondió algo que me dejó pensando durante muchos años. Me explicó que según lo que él conocía, muchos seres oscuros se presentan tomando formas familiares para nosotros. Animales conocidos, personas cercanas, cosas que no despierten sospecha. Podía ser un familiar, un vecino, o como en mi caso, la vaca que estaba buscando. Decía que esos seres viven en una oscuridad profunda y pueden sentir la intención de las personas. Que cuando yo me acerqué al arroyo, esa cosa ya sabía qué estaba buscando. Y que tomó la forma que yo tenía en la mente, mi vaca. También me explicó que muchas veces esos entes no llegan directamente a las casas por sí solos. Necesitan encontrarse con alguien primero, que uno mismo los guía sin saberlo. Según él, si yo hubiera llevado aquella supuesta vaca hasta el rancho, probablemente habría desaparecido antes de llegar sin que yo lo notara. Pero para entonces ya habría entrado algo distinto, algo que se alimenta de la energía de las familias. Incluso dijo que algunos intentan quedarse dentro de las personas. Aprovechan el miedo, el cansancio o la confianza para acercarse poco a poco. Me aseguró que así es como muchos entes del bajo astral llegan a ranchos o comunidades pequeñas. No porque los llamen, sino porque sin saberlo los invitan. Porque son impostores. Afortunadamente ni yo ni mis hijos volvimos a vivir algo parecido. Nunca más vi algo igual en todos los años que seguí trabajando la sierra. Y agradezco mucho que así haya sido, pero esa experiencia te marca, te enseña a respetar lo que no entiendes, a no burlarte de cosas que no puedes explicar.
porque después de vivir toda una vida rodeado de monte, puedo decir algo con seguridad. Hay muchas más cosas allá afuera de las que la gente imagina, y no todas tienen una explicación lógica. Quédate con nosotros. En un momento más continuamos con más experiencias paranormales. ¿Qué tal, comunidad del último huésped? Mi nombre es Valentín. Trabajé toda mi vida en mi rancho. Ahí crecieron mis 2 hijos junto a mi esposa. Vivíamos entre los cerros de la sierra, lejos del pueblo y del ruido. Nuestra casa estaba rodeada de monte y caminos de tierra que parecían perderse entre las montañas. Me dedicaba a vender leche. Ese era mi trabajo principal. Todas las madrugadas ordeñaba y preparaba los botes para bajarlos al pueblo. Con el tiempo también terminé siendo conductor. No fue algo planeado, simplemente ocurrió. Tenía una camioneta ganadera. Era sencilla pero resistente, no muy grande, tampoco pequeña. Lo suficiente para soportar los caminos difíciles de la sierra sin dejarme tirado. Al principio solo la usaba para transportar la leche. Después la gente empezó a pedirme aventón. Yo bajaba todos los días al pueblo. En el camino atravesaba ranchos pequeños y comunidades donde casi nadie tenía transporte. Algunas personas comenzaron a preguntarme si podía llevarlas. A cambio me daban unas monedas, nada formal, solo ayuda entre conocidos. Así empezó todo. Primero subía a 1 o 2 personas por viaje, luego fueron más. Con el tiempo ya había gente esperándome al borde del camino. Sabían exactamente a qué hora pasaría. Llegó un momento en el que llevaba hasta 10 pasajeros en un solo recorrido, todos acomodados como se podía entre cajas y espacio libre. El regreso era igual. Antes de salir del pueblo me preguntaban la hora. Acordábamos dónde esperarían. Yo pasaba casi siempre puntual. En la sierra la palabra vale más que cualquier papel firmado. Quienes crecieron en ranchos lo entenderán mejor. En mi región a este transporte se le conoce como la pasajera. Era algo normal, parte de la vida diaria. Antes de lo que voy a contarles, nunca creí en lo paranormal. Jamás había vivido algo extraño. Tampoco me consideraba una persona miedosa. Me crié en la sierra desde niño. Mis padres ni siquiera tenían electricidad. Por las noches solo nos alumbraban los candiles. La luz era débil y las sombras se movían en las paredes. Acompañaba a mi padre en madrugadas oscuras rumbo al río. Caminábamos sin luna y sin lámparas. Aprendí a escuchar el monte, a reconocer sonidos. Nunca vi nada raro, nunca sentí algo imposible de explicar. Por eso pensaba que todas esas historias eran solo cuentos. Cuando regresaba al rancho casi siempre ya era de noche. Muchas veces llevaba pasajeros conmigo, gente platicadora que hacía más corto el camino. Pero había días en los que manejaba completamente solo. El recorrido no era largo, aún así era pesado. El camino tenía muchas curvas, casi todo era terracería. La carretera estaba en malas condiciones, tenía que avanzar despacio y con cuidado. Había lugares donde el ambiente cambiaba, no sé explicarlo bien, solo se sentía distinto. El cuerpo lo notaba antes que la mente. Era una sensación incómoda, un silencio extraño. Sin razón aparente uno apretaba más el volante. Eso me pasaba algunas veces, casi siempre cuando iba solo. Mi esposa era muy católica, me decía que rezara durante el camino. Según ella, eso calmaba el espíritu y alejaba las malas vibras. Yo no era tan creyente, aún así lo hacía, y debo admitir que me tranquilizaba. Había un sitio que recuerdo perfectamente, una parte del trayecto donde el camino se volvía empinado. Después de las lluvias era difícil subir o bajar. La tierra quedaba floja y cualquier descuido podía hacer patinar la camioneta. Ese lugar tenía algo raro. Cada vez que pasaba solo sentía el ambiente pesado, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Nunca miraba a los lados, prefería mantener la vista al frente, concentrado únicamente en el camino, aunque por dentro sintiera que no iba completamente solo. Alrededor de ese tramo existían muchos rumores. Mis pasajeros hablaban seguido de un hombre de sombrero. Decían que aparecía ahí,
Vestía elegante, demasiado elegante para un lugar como ese. Otros contaban algo diferente. Aseguraban que si cruzabas muy tarde, sobre todo de madrugada, una mujer se atravesaba en el camino y no dejaba avanzar. Para mí todo eso eran solo pláticas de viaje. Cada pueblo tenía sus propias leyendas. Era común escucharlas mientras avanzábamos entre polvo y curvas. Yo solo escuchaba sin darles importancia. Volviendo a mi historia, no sé exactamente cuándo comenzó todo. Por eso empezaré desde los primeros detalles que comenzaron a parecerme extraños. Era una tarde tranquila. Había llegado al rancho cansado, pero contento. De esos días en los que el cuerpo pesa, aunque uno siente calma por estar en casa. Me acosté en la hamaca para descansar un momento. Mi esposa estaba preparando la cena. Mis hijos jugaban cerca de la pila de agua, riendo y corriendo sin preocuparse por nada. Me quedé dormido unos minutos. Desperté cuando mi mujer me llamó para sentarnos a la mesa. Antes de entrar a la cocina fui hacia la camioneta. Tenía que bajar los envases donde transportaba la leche. Subí a la parte trasera y comencé a moverlos uno por uno. Entonces noté algo extraño en una esquina. Detrás de uno de los envases había un ave. Era un zopilote. Estaba sin vida. Lo primero que pensé fue que quizá había caído durante el trayecto. Tal vez chocó mientras manejaba y no me di cuenta. Lo raro era otra cosa. El animal estaba completamente tieso, como si llevara días ahí. Eso no tenía sentido. Lo tomé con una bolsa de plástico para no tocarlo directamente. Bajé de la camioneta y lo lancé cerro abajo sin pensarlo demasiado. Entré a la cocina y me senté a la mesa. Mis niños comenzaron a pelear por cualquier cosa. Pocos días después regresaba al rancho ya entrada la noche. Se me había hecho tarde porque me debían un dinero y decidí esperar hasta que me pagaran. Salí más tarde de lo normal. Venía solo y muy cansado. No había otros vehículos en la carretera. Llevaba las ventanas abajo y el aire nocturno entraba frío. El movimiento constante de la ganadera hacía que por momentos sintiera los ojos pesados. Lo único que se escuchaba eran los grillos y el motor avanzando entre la oscuridad. Mi atención estaba fija al frente. El camino apenas era iluminado por las luces de la camioneta. Todo alrededor era negro. No se distinguía nada más allá del alcance de los faros. Entonces escuché una voz. Al principio pensé que era mi imaginación, pero volvieron a gritar. «Suben». Esa era la palabra que la gente usaba para pedirme que me detuviera. Lo extraño era el lugar. Me encontraba en medio de la nada. Eran casi las 10 de la noche. «Suben». La voz llegaba arrastrada por el viento hasta mi ventana. Parecía una mujer. En cualquier otra ocasión me habría detenido sin pensarlo, pero esta vez algo dentro de mí reaccionó distinto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí los hombros tensarse. La garganta se me cerró poco a poco. Fue una sensación inmediata, instintiva, como si mi propio cuerpo intentara advertirme algo. No me dio confianza. Lo más extraño era que la voz se escuchaba demasiado cerca, como si estuviera a pocos metros. Y aún así yo seguía avanzando. Era como si me vinieran siguiendo. Apreté el volante con ambas manos. Intenté respirar profundo para calmarme. No entendía por qué reaccionaba así. Solo sabía que algo no estaba bien. «Suben». Esta vez el grito sonó más insistente. Subí la ventana junto a mí sin dejar de mirar el camino. Decidí no prestar atención, solo avanzar. Segundos después la voz dejó de escucharse, pero la sensación no desapareció. Mis hombros permanecían encogidos, mi espalda ligeramente encorvada sobre el volante, como si intentara protegerme de algo invisible dentro de la camioneta. El tiempo comenzó a sentirse extraño, más lento. Cuando finalmente llegué al rancho sentí que podía respirar otra vez. Me bajé rápido de la camioneta e intenté tranquilizarme. No quería preocupar a mi esposa ni responder preguntas que ni yo mismo podía contestar. Esa noche no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Me costó mucho dormir. No sabía si había hecho bien en no detenerme. La duda empezó a crecer.
Tal vez alguien necesitaba ayuda y yo simplemente seguí de largo. Pero algo no cuadraba. Era la voz de una mujer. ¿Qué hacía alguien sola a esa hora en medio de la carretera? Los días pasaron. Pensé que alguno de mis pasajeros mencionaría algo. Tal vez fue uno de ellos quien intentó detenerme aquella noche. Esperaba que alguien hiciera algún comentario durante el viaje. Pero no, nadie dijo nada. Ninguna historia nueva. Ninguna mujer caminando sola en la carretera. Poco después decidí hablarlo con mi esposa. Era tarde. Los niños ya dormían. Nosotros estábamos en el patio, acostados en la hamaca, dejando que el aire fresco de la noche nos relajara después del día de trabajo. Zaida, mi mujer, escuchó todo con calma. Luego me dijo que quizá había sido un pájaro. Según ella, algunos animales podían hacer sonidos muy parecidos a los humanos durante la noche. Quise creerle. Era la única explicación lógica que encontramos. Nos quedamos en silencio un momento, sin hablar, solo escuchando los sonidos del campo, la oscuridad rodeando la casa como todas las noches. A la mañana siguiente, antes de salir, me preguntó si llevaba conmigo el rosario que me había regalado. Le respondí que sí. Estaba colgado en el espejo retrovisor de la camioneta. Una mañana me levanté muy temprano para ordeñar. El cielo apenas comenzaba a aclarar. Me puse el suéter y salí al corral todavía medio adormilado. El aire estaba frío y húmedo, como suele sentirse antes del amanecer en la sierra. Comencé mi trabajo como siempre. Todo parecía normal, hasta que lo noté. En una de las primeras vacas que ordeñé apareció un color oscuro mezclado con la leche. Al principio pensé que era sombra. La luz todavía era muy débil y no distinguía bien. Me incliné un poco más para observar, pero seguía sin estar seguro de lo que veía. Encendí una pequeña lámpara que tenía a un lado. Entonces lo confirmé. Había algo extraño en el líquido blanco. El color no era normal. Pensé que la res podía estar enferma. Intenté tranquilizarme diciendo que no era nada grave. Lo importante era que no había contaminado el resto de la producción del día. Saqué a la vaca del corral y la amarré aparte para revisarla después. El resto del ganado parecía estar bien. Ninguna otra mostraba el mismo problema. Respiré profundo y continué con la rutina como cualquier otro día. Las semanas pasaron. Yo seguía con mi rutina de todos los días. El trabajo no se detenía y eso ayudaba a mantener la mente ocupada. En ocasiones tenía pedidos especiales. Una mañana me levanté más temprano de lo habitual. Uno de mis clientes me había pedido 20 litros de leche para ese mismo día. Los necesitaba a una hora específica. No podía fallarle. Para las 6 de la mañana ya estaba saliendo del rancho. Normalmente comenzaba mis recorridos hasta las 8. Aquella vez viajaba completamente solo. La luz del día apenas comenzaba a aparecer detrás de los cerros. Durante la madrugada había caído una ligera llovizna. El terreno estaba húmedo y el aire se sentía frío. Mi atención estaba fija en la carretera. De pronto sentí una vibración en la camioneta. Fue clara, pesada, como si alguien hubiera brincado en la parte trasera. Miré de inmediato por el espejo retrovisor. Alcancé a ver la cabeza de una persona. Parecía una mujer. Llevaba un sombrero puesto. No podía distinguir más. La carrocería me tapaba parte de la vista. Eso no era posible. Estaba completamente seguro de que venía solo. Volví a mirar el espejo. Ahí seguía. Estaba recargada contra la carrocería. Su cabello largo se movía con el viento mientras avanzaba. Sentí un vacío en el estómago. Bajé la velocidad casi por reflejo. Saqué la cabeza por la ventana y giré el rostro hacia la parte trasera. No había nada. El bulto había desaparecido. Regresé la mirada al frente y observé otra vez el espejo. Ya no estaba. Pensé que tal vez se había movido de lugar. Comencé a disminuir la velocidad hasta orillarme a un costado de la carretera. Apagué el motor y bajé. Caminé hacia las puertas traseras de la carrocería. Las abrí con cuidado. Atrás solo estaban los botes azules de leche, nadie más. Cerré lentamente y volteé hacia el camino detrás de mí. La carretera se extendía vacía hasta perderse en una curva silenciosa.
Fue entonces cuando empecé a ponerme nervioso. Incluso subí a la parte trasera de la ganadera para revisar mejor. Miré cada rincón. No había espacio donde alguien pudiera esconderse. Pensé que tal vez la mujer había saltado, pero algo no tenía sentido. ¿Cómo había subido en primer lugar? Caminé unos metros alejándome de la camioneta. Observé alrededor buscando alguna señal. El viento fresco de la mañana movía las hojas de los árboles. Todo parecía normal. En ese momento pasó una camioneta a mi lado. El conductor redujo la velocidad y se detuvo para preguntarme si necesitaba ayuda. Probablemente pensó que me había quedado varado. Le respondí que todo estaba bien. Volví al asiento del conductor y arranqué. Durante el resto del trayecto no dejé de mirar el espejo retrovisor, pero no volvió a aparecer. Ese recuerdo permaneció conmigo todo el día. De regreso a casa observé con atención a cada pasajero que subía. Miraba su ropa y sus movimientos. Ninguno coincidía con la mujer que había visto. Aunque la verdad era otra, solo la había visto unos segundos y casi no tenía información para asegurar nada. El cansancio podía explicar muchas cosas. Eso intentaba repetirme. Pero algo cambió cuando mi esposa me dijo que había visto a una mujer en el río. Ella solía ir a lavar ahí, a veces por la mañana, a veces por la tarde. Los niños siempre la acompañaban porque no podía dejarlos solos en casa. Aquella vez era temprano. Los pequeños jugaban a unos metros de distancia mientras Aida lavaba sobre una piedra. Ella estaba apurada porque no quería que el sol del mediodía la alcanzara. En un momento levantó la mirada hacia el camino que llevaba al rancho. Entonces notó una figura extraña. Parecía una mujer. La silueta atravesó el camino lentamente. Se movía de un lado a otro. Llevaba un vestido largo, parecido a los que ella misma usaba durante el día. Zaida la observó durante varios segundos sin entender qué hacía alguien ahí. Salió del agua para ver mejor. Caminó hacia el lugar donde había visto a la mujer. No encontró a nadie. Solo árboles y monte perdiéndose en la distancia. Agustín, nuestro hijo, se acercó preguntando qué pasaba. Mi esposa, algo confundida, regresó al río junto con los niños. ¿Ustedes no vieron a una mujer?, les preguntó mientras volvía al agua. Ambos respondieron que no. Pensó que quizá estaban demasiado entretenidos jugando y no se dieron cuenta. Aún así, el recuerdo se quedó dando vueltas en su cabeza. Era raro ver gente cerca del rancho. Cuando alguien pasaba, casi siempre eran hombres, personas cazando o buscando alguna res perdida. Ver a una mujer era distinto. No era común que anduvieran solas por propiedades ajenas. Zaida no pudo describirla bien. Lo único que aseguró fue que tenía el cabello oscuro. Después me dijo que no me preocupara. Seguramente no era nada. Tal vez estaba exagerando. Me quedé callado. Pensé en contarle lo que yo había visto días atrás en la camioneta. Sentí que quizá había una conexión entre ambas cosas. Pero decidí no hacerlo. No quería asustarla. De todas las personas que subían a mi camioneta, creo que Cosme era quien más disfrutaba platicar. No lo digo como queja. Era un hombre agradable. Con el tiempo nos tuvimos mucha confianza. ¿A ti no te ha pasado nada extraño en la carretera?, me preguntó un día mientras viajábamos. Me quedé en silencio, las manos firmes en el volante. Después de unos segundos le dije que sí. Comencé a contarle sobre la voz que había escuchado aquella noche, la que me pedía que me detuviera. Cosme me miró emocionado. Mira, se me pusieron los pelitos de punta, dijo levantándose la manga de la camisa. Dudé en contarle lo de la mujer detrás de la camioneta, pero al final lo hice. Cosme soltó una risa incómoda. Esa sí ya no te la creo, respondió en tono burlón. No tengo por qué mentirte, le dije mirándolo apenas unos segundos antes de volver al camino. Entonces se puso más serio. Me confesó que él respetaba mucho esas cosas. A él nunca le había pasado algo parecido, pero conocía personas que habían vivido experiencias muy fuertes. Una de las historias más sonadas era la de un hombre de una comunidad vecina. Según decía Cosme, el relato venía desde los ranchos cercanos a la cabecera municipal.
Yo había escuchado algo por encima, pero no conocía la historia completa. Cosme comenzó a contarme. Decían que aquel hombre era muy trabajador. Vivía con sus hermanos en el rancho de sus padres. No se había casado. Tenía alrededor de 35 años. Una mañana salió a montar a caballo. Pasaron las horas y no regresó. Lo buscaron durante varios días. Nadie lo encontraba. Preguntaron en municipios vecinos y nadie sabía nada de él. Hasta que tiempo después apareció en un arroyo cerca del rancho familiar. Actuaba extraño. Decían que casi no podía hablar. Por las madrugadas salía corriendo de la casa gritando que iban a venir por él. Aseguraba que un grupo de personas lo seguía. Nunca explicó dónde había estado durante los días que desapareció. Cada vez que le preguntaban comenzaba a agitarse y lloraba como un niño. Tenía ataques horribles. Gritaba durante horas hasta quedarse sin voz. A veces simplemente guardaba silencio y se negaba a comer. La gente intentó darle explicaciones a lo ocurrido. Algunos decían que se perdió en los cerros. Otros aseguraban que algo maligno lo había arrastrado entre los árboles. Sus padres buscaron ayuda en muchos lugares, pero nada funcionó. Según Cosme, el hombre seguía viviendo con su familia. Casi no lo dejaban salir. Era como un niño grande, ni siquiera podía bañarse solo. Mientras escuchaba la historia sentí como los vellos del cuerpo se me erizaban. Después de todo lo que me había pasado, intentaba convencerme de que nada de eso era real. Buscaba explicaciones para tranquilizar la mente. Cosme dijo que él jamás había visto algo extraño, pero conocía esa sensación, ese momento en el que uno siente que algo no está bien, una incomodidad que entra al cuerpo sin avisar. Y los próximos días las cosas fueron empeorando. Había algo extraño con mi ganado. Comenzó a comportarse diferente. Se agitaban sin razón aparente y cada día era más difícil controlarlas. Ni siquiera parecían querer acercarse al rancho. Por las tardes, cuando iba a buscarlas para encerrarlas, batallaba mucho para juntarlas y meterlas al corral. Se dispersaban, retrocedían, como si algo las incomodara. En varias ocasiones lograban abrir la puerta y salían otra vez. Lo que más me molestaba era que ocurría de madrugada. Podía escuchar el ruido alrededor de la casa. Pisadas, mugidos inquietos, golpes contra la madera. Tenía que levantarme para volverlas a encerrar. Mi mujer me ayudaba. Incluso mis 2 hijos insistían en acompañarnos. Yo trataba de evitarlo porque sabía que podía ser peligroso. Algún animal podía aparecer. Una madrugada escuché a una vaca mugiendo muy cerca. El sonido venía justo al lado de la casa. Mi esposa se levantó conmigo. Ambos estábamos cansados. Había sido difícil encerrarlas esa noche. Y una vez más se habían salido. Afortunadamente no eran muchas, solo unas cuantas andaban afuera. Ella se quedó cerca de la casa reuniendo a las que estaban alrededor. Yo caminé más lejos porque algunas se habían ido hacia los terrenos vecinos. No estaban tan retiradas. Las encontré rápido. Poco a poco las fui regresando. Solo faltaba una. Estaba casi al final del terreno, colina abajo. Era de color café claro y se distinguía bien bajo la luz de la luna. Permanecía quieta junto a un árbol. Comencé a acercarme. El cansancio ya pesaba. Faltaba poco para comenzar la ordeña y quizá ya no valía la pena acostarse. El terreno se extendía a mis costados. Cuando estuve lo suficientemente cerca noté algo junto al animal. Un bulto oscuro. Pensé que podía ser un perro. Tal vez un coyote que se había acercado al ganado. Pero la sombra se movió de repente. Salió corriendo hacia los árboles. Había algo extraño en la forma en que se desplazaba. No corría en 4 patas. Lo hacía erguido, en 2 patas. Parecía tener una joroba marcada en la espalda. La silueta era clara incluso entre las sombras. Todo ocurrió muy rápido. No tuve tiempo de reaccionar. El bulto se internó entre los árboles y desapareció pocos segundos después. La vaca frente a mí no se movía. Su cuerpo estaba rígido. Revisé rápido si tenía alguna herida o rasguño, pero estaba intacta. Le puse la soga en el cuello y comenzamos a caminar de regreso al rancho. El animal apenas avanzaba. Se resistía.
como si no quisiera darle la espalda al lugar donde había estado aquella cosa. Yo también me sentía nervioso. Tenía la sensación de que algo nos observaba desde los árboles. No tenía idea de que había corrido hacia la oscuridad. No voy a negar que después de ese acontecimiento comencé a ponerme nervioso al salir de noche. Algo había cambiado en mí. Ya no caminaba con la misma tranquilidad por los alrededores del rancho. Me aseguraba varias veces de que la puerta del corral estuviera bien cerrada. Revisaba los seguros antes de entrar a la casa. Intentaba evitar levantarme en la madrugada, aunque escuchara ruido afuera. Todo en mi rancho parecía estarse pudriendo. La leche comenzó a echarse a perder. Al principio pensé que era la temperatura, aunque siendo sincero, no hacía calor suficiente para explicar lo que estaba pasando. Comencé a poner más atención durante el ordeño. Noté que algunas vacas sacaban un líquido oscuro mezclado con la leche. No era normal. Decidí ir con el veterinario del pueblo para pedirle consejo. Me dio medicinas y algunos líquidos para tratar al ganado. Seguí sus indicaciones al pie de la letra. Aún así, cada vez eran más las reses que dejaban de producir buena leche. La producción bajó rápido. Tuve que avisarles a varios clientes que no podía seguir abasteciéndolos. Algunos comenzaron a comprar en ranchos vecinos. No podía culparlos. Ellos también dependían de eso. Una mañana llegué al pueblo para entregar un pedido. Estaba fuera de la casa de una clienta que ya me esperaba. Subí a la parte trasera de la camioneta y abrí uno de los recipientes azules. La leche estaba cortada. Parecía hervida, espesa, inservible. Metí la mano para revisarla. Estaba fría. No tenía sentido. Cuando salí del rancho todo estaba en buen estado. Sentí vergüenza al explicarle a la mujer lo ocurrido. Se molestó un poco, aunque entendió que no podía hacer nada. Aún así fue un momento incómodo. Decidí quedarme en el pueblo hasta la tarde para llevar pasajeros de regreso. Al menos así recuperaría algo para la gasolina. Ese día me sentí muy triste. No entendía la mala racha que estábamos atravesando. Mi esposa intentó animarme. Me dijo que no nos preocupáramos, que esas temporadas podían pasarle a cualquiera. Lo importante era tener fe. Según ella, las cosas iban a mejorar. Una noche desperté de repente. Escuché el canto de un gallo. Al principio no le di importancia. Era una cosa normal en el campo. Pero pronto noté que ese sonido era distinto. Había algo extraño en él. No sonaba como un gallo común. Era como si el canto estuviera mezclado con otra cosa. Sonaba animal y al mismo tiempo humano. No sabría explicarlo mejor. Mi mujer también estaba despierta. Sentí cómo tomó mi brazo con fuerza. En voz baja me preguntó qué era eso. Dijo que sonaba espantoso. El sonido parecía moverse. Rodeaba la casa. Lo más extraño era que se escuchaban pasos junto al canto. Pasos lentos, como los de una persona caminando alrededor. Iban al mismo ritmo del sonido del animal. Pensé en levantarme para mirar afuera, pero Zaida me pidió que me quedara. No quería quedarse sola. Nuestros hijos dormían en el mismo cuarto. Les pedí que guardaran silencio y volvieran a dormir. El canto continuaba, lento. A veces parecía alejarse hacia los árboles, luego regresaba, muy cerca, justo al otro lado de la pared. Al día siguiente los gallos comenzaron a cantar como siempre. El sonido era normal. Claro, nada parecido a lo que habíamos escuchado durante la noche anterior. Me levanté para ir a ordeñar. Antes de empezar decidí caminar un poco alrededor de la casa. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. No encontré nada fuera de lugar. El rancho estaba tranquilo, como cualquier otra mañana. Aún así no podía sacar de mi cabeza eso que habíamos escuchado. Esa cosa que caminaba afuera durante la noche. La situación ya no me gustaba, a mi mujer tampoco. El ambiente del rancho había cambiado, se sentía distinto. Los animales parecían resentirlo más que nosotros. Zaida empezó a rezar todas las noches y todas las mañanas. Los niños la acompañaban. Algunas veces yo también me unía,
más por tranquilidad que por fe. Una tarde estábamos en la cocina cuando noté que ella quería decirme algo. Se acercó despacio, pero permaneció en silencio. Después de unos segundos habló. ¿Crees que nos hayan echado algo en el rancho? Su pregunta me confundió. Me acerqué a la mesa y le pedí que me explicara. Dijo que tal vez alguien nos había hecho algo malo, algo para que las cosas comenzaran a salir mal. Me contó que en su familia había escuchado historias sobre brujería, personas que usaban cosas oscuras para perjudicar a otros. Recordé varias conversaciones con pasajeros durante los viajes. Era un tema delicado pero común en la sierra. ¿Crees que alguien se te haya acercado con malas intenciones mientras trabajas?, me preguntó. ¿Te han dado algo de comer o de beber? Hice memoria. La respuesta era sí. Yo siempre había sido confiado. Muchas personas me regalaban comida o bebidas durante los recorridos. Nunca pensé que alguien pudiera tener malas intenciones. Pero eso no se lo dije. Le respondí que no, que nunca aceptaba nada. Ella me miró unos segundos en silencio. Me conocía demasiado bien. Sabía que estaba mintiendo. La siguiente vez que bajé al pueblo, ella decidió acompañarme. Me dijo que quería hablar con su madre. Pensaba que quizá podría orientarla sobre lo que estaba pasando. Lo siguiente que supe fue que mi esposa comenzó a dejar una escoba detrás de la puerta del cuarto. Decía que su mamá le había aconsejado hacerlo. Según ella, servía para alejar las malas energías que pudieran entrar a la casa. Yo preferí no opinar. No era que no creyera, pero me parecía un método extraño. Después colocó pequeñas cruces de madera en el techo, una en cada esquina. Lo hizo en toda la casa, también en el corral. Decía que todo debía acompañarse con oración. Tenía fe en que funcionaría. Yo solo observaba. Una tarde, mientras estaba en el pueblo, Cosme se me acercó visiblemente preocupado. Me preguntó si podía hacerle un favor. Le respondí que sí sin pensarlo. Su hijo estaba enfermo y lo habían llevado al hospital. Él y su nuera tenían que quedarse cuidándolo, pero su mujer y el bebé se habían quedado solos en el rancho. No quería dejarlos sin ayuda. Me pidió si podía ir por ellos. Aseguró que me pagaría, que no me preocupara por el dinero. Le dije que contara conmigo. Cosme era un buen amigo y apreciaba mucho la confianza que tenía en mí. Después de ese favor se me hizo tarde. Para las 11 de la noche ya iba de regreso al rancho. Había evitado conducir a esa hora desde hacía días. Intenté tranquilizarme durante el camino. Me repetía que no pasaría nada, que pronto estaría en casa. No habían pasado ni 10 minutos desde que salí del pueblo cuando vi a un hombre a un lado de la carretera. Las luces de la camioneta lo iluminaron por completo. Parecía un señor mayor. No recordaba haberlo visto antes. Tenía la mano levantada, pidiendo que me detuviera. Vestía ropa vieja y algo sucia, como alguien que venía de trabajar en el campo. Bajé la velocidad y me detuve a su lado. Su rostro quedó parcialmente cubierto por sombras, aunque alcancé a distinguir algunos rasgos. Le pregunté hacia dónde iba. Respondió que a su terreno, más allá en la sierra. Me preguntó si podía acercarlo. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que sería buena compañía para el resto del camino. Le dije que subiera. Para mi sorpresa no abrió la puerta del copiloto. En lugar de eso se trepó directamente a la parte trasera de la camioneta. Golpeó la carrocería un par de veces para avisar que ya estaba listo. Miré por el espejo retrovisor. No veía nada, solo oscuridad. Antes de arrancar le ofrecí que se sentara delante conmigo. Respondió que prefería irse atrás. No insistí. Le pedí que me avisara cuando llegáramos a su terreno para poder bajarlo. Los pueblos fueron quedando atrás uno tras otro. Yo manejaba atento, esperando que el señor me avisara cuándo bajar. No faltaba mucho para llegar a mi rancho y aún no decía nada. Saqué un poco la cabeza por la ventana y le grité si acaso no nos habíamos pasado de su terreno. No hubo respuesta. Eso me pareció extraño. Disminuí la velocidad y me orillé a un costado de la carretera. Hablé en voz alta, esperando escucharlo responder. Silencio.
Caminé hacia la parte trasera y abrí las puertas de la carrocería. No había nadie. La camioneta estaba completamente vacía. Sentí como las piernas me flaqueaban. La noche cayó sobre mí con un peso difícil de explicar. Tal vez se bajó antes, pensé para tranquilizarme, pero no tenía lógica. Habría escuchado el golpe al saltar. Además, yo avanzaba a buena velocidad. El hombre era mayor. Era imposible que se bajara sin lastimarse. Los vellos de mis brazos se erizaron. Cerré las puertas traseras y regresé rápidamente al asiento del conductor. Intenté arrancar. El vehículo no respondió. Giré la llave otra vez. Nada. Eso ya no me gustaba. Había algo mal. Podía sentirlo. Una presión comenzó a formarse en mi pecho. Cada segundo se hacía más fuerte. Pensé en caminar hasta el rancho. No debía faltar mucho. Tal vez 40 minutos. También podía esperar ayuda, aunque eso significaba quedarme ahí toda la noche. Entonces escuché un golpe en la parte trasera, como si alguien hubiera caído sobre la camioneta. Sentí el peso. Me quedé inmóvil. Con nervios intenté arrancar otra vez, pero el motor seguía sin responder. Después escuché pasos. Alguien caminaba atrás. Las vibraciones eran claras, como si golpearan la carrocería con intención. No podía ser el hombre. Yo mismo había revisado. Estaba solo. Miré hacia el frente. El camino desaparecía en la oscuridad absoluta. Recordé las palabras de mi esposa. Comencé a rezar. El rosario colgaba frente a mí, balanceándose levemente. Intentaba no pensar en lo que estaba pasando afuera. Los movimientos continuaban. De pronto la camioneta se alivianó, como si alguien hubiera bajado. Con las manos temblando giré la llave otra vez. Le pedí a Dios que encendiera. Nada. Entonces por el rabillo del ojo vi algo junto a mi ventana. Un bulto. Sentí cómo se erizaba todo mi cuello. Estaba a pocos centímetros de mí. Me repetí que no debía voltear. La ventana estaba abajo y no podía subirla. Sin mirar directamente distinguía la silueta de una persona. Cabello largo, tal vez una mujer. Movía la cabeza lentamente como observándome. En mi mente repetía una y otra vez que no iba a mirar. Giré la vista a la ventana del lado contrario intentando distraerme. Y entonces la vi, otra figura. Una mujer parada frente al vidrio del copiloto. No podía ver su rostro. La oscuridad lo ocultaba. Solo distinguía su cabello negro y una piel demasiado pálida. Cerré los ojos de golpe. Sentí que el cuerpo se me debilitaba. Tomé el rosario con fuerza y comencé a rezar en voz alta. Las palabras salían atropelladas. Apenas podía respirar. A lo lejos escuché el canto de un gallo. Era el mismo sonido que habíamos escuchado en el rancho. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No entendía quiénes eran, ni qué querían. Podía escuchar la respiración de alguien muy cerca. Seguía a mi lado. Juraba sentir su aliento rozando mi cuello. Por un momento pensé en abrir la puerta y salir corriendo, pero estaba demasiado aterrorizado para moverme. Escuché el motor de una camioneta a lo lejos. Aún así me negaba a abrir los ojos o mirar alrededor. Permanecí quieto, aferrado al rosario, repitiendo las oraciones en voz baja. El ruido se fue acercando poco a poco, cada vez más claro. Aunque tenía los párpados cerrados, pude notar cómo una luz iluminaba los alrededores de la carretera. Entonces abrí los ojos. Ya no había nadie. Escuché la voz de un hombre. Era una familia que conocía. Vivían unos kilómetros más arriba de mi rancho. Me preguntaron si todo estaba bien. Les dije que no. Casi desesperado les pedí si podían llevarme a mi casa. Me senté junto a sus hijos. No pensaba viajar solo en la parte trasera de ninguna camioneta esa noche. Cuando llegué al rancho, mi esposa salió de inmediato. Su expresión cambió al verme. Le dije que todo estaba bien, que solo la camioneta se había quedado en el camino. Esa misma madrugada le conté todo. No pude contener el llanto. La desesperación me rebasó. Sentía que algo estaba mal con nosotros,
que mi familia corría peligro y yo no podía hacer nada para evitarlo. Nada tenía sentido. Toda nuestra vida en el rancho había sido tranquila. De repente todo comenzó a cambiar. Los animales, los sonidos, las apariciones. No lograba entender qué estaba pasando. Mi esposa dijo que lo mejor sería irnos unos días al pueblo, alejarnos del rancho y descansar un poco. Yo no quería dejarlo, tampoco quería abandonar al ganado. Sentía que todo dependía de mí. Ella insistió, solo sería temporal, después regresaríamos. Acepté. Cuando llegamos a casa de sus padres, mi suegro se ofreció a cuidar el rancho. Decía que no creía en esas cosas y que incluso le hacía ilusión volver unos días a la vida de la sierra. Estaba cansado del pueblo. Mi esposa dudaba, pero yo le dije que no veía problema. Hicimos un cambio. Nosotros nos quedamos en el pueblo mientras ellos se mudaban al rancho. Durante ese tiempo intentamos acercarnos más a la iglesia. Mi mujer continuó rezando todos los días. Incluso visitamos a una curandera que nos recomendaron. Mis suegros se hicieron cargo de todo y yo estaba agradecido. Lo extraño fue que ellos nunca vieron nada raro. Decían que el lugar estaba tranquilo, normal, como siempre había sido. Solo mencionaron que las primeras noches escucharon un canto parecido al de un gallo, pero no estaban seguros. Por mi parte, las cosas no mejoraron de inmediato. Comencé a tener pesadillas constantes. Veía sombras por todos lados. Sentía que algo me seguía. Muchas madrugadas despertaba sin poder respirar, como si alguien estuviera sobre mi pecho. No sabría explicar exactamente qué ocurrió durante ese tiempo, pero creo que alejarnos del rancho fue la mejor decisión. La curandera dijo que no veía ningún trabajo de brujería en nosotros. También nos comentó que en ocasiones hay cosas en el monte que se nos pegan, incluso las energías de la gente que yo transportaba en mi ganadera. Algo de eso se me pudo haber pegado. Ella se encargó de darnos amuletos y curaciones. Incluso les hizo visitas a mis suegros en el rancho. Casi un mes después regresamos. El ambiente era distinto. La sensación pesada había desaparecido. El lugar parecía otro. Poco a poco todo volvió a la normalidad. Aún así, lo que pasó se volvió conocido entre los ranchos vecinos. Mi historia comenzó a contarse entre la gente. Con el tiempo pasó a formar parte de las pláticas de la comunidad. Algunos pasajeros todavía me preguntan cuando suben a la ganadera. En ocasiones, hombres y mujeres me cuentan experiencias parecidas. Fue entonces cuando entendí que no era algo tan raro como yo pensaba. Nunca me molestó hablar de lo sucedido, pero evito dar demasiados detalles. Aún siento miedo de atraer otra vez aquello que no logro comprender. Prefiero mantener distancia de lo desconocido. ¿Cómo están, mi querida comunidad? Hoy les quiero preguntar algo. ¿Ustedes creen que las mascotas también nos visitan después que han perdido la vida? He escuchado de varios testimonios que pierden a sus compañeros y en ocasiones los escuchan durante la noche o en momentos específicos del día. Los leo en los comentarios. Si las historias les gustaron, no duden en suscribirse. Estamos muy cerca de los 200,000 seguidores y será un placer que lleguemos juntos a esta meta. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.